Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Rodolfo Barrientos Boza, San José, Costa Rica, 19 de enero de 2018. Tengo una licenciatura en Contaduría Pública y soy contador privado, maestría en Mercadeo y Negocios Internacionales y más de 39 años de experiencia en el área de ciencias económicas. Hoy les quiero compartir dos temas muy apasionantes que tal vez mucha gente lo ve como tedioso, en el caso de las NIF, y otro muy teórico en el caso de la auditoría, pero realmente es todo lo contrario. Primeramente, las NIF son las normas internacionales de información financiera y las NIA son las normas internacionales de auditoría. Ambos temas los voy a explicar muy sencillamente, por supuesto que con un ejemplo, no abarcando todo, principalmente para que descubran lo bonito y ventajoso al conocerlos, pero sobre todo porque varían los resultados financieros de negocios, ya sean las utilidades o pérdidas. El primer caso de la NIF quiero hacer referencia al valor del dinero en el tiempo. Así de sencillo se los voy a explicar. Por ejemplo, una persona tiene una propiedad en una zona céntrica y de mucho tránsito, o sea, un buen punto y de mucha plusvalía. Pero un día al puro frente o a la par se le establecen lugares de dudosa reputación, en tal vez prostíbulos o similares. Entonces su propiedad, en vez de subir de valor, inmediatamente baja el precio. Y si por el contrario tiene una propiedad en las zonas rojas donde casi no vale nada, de repente la ciudad se reorganiza el lugar y quita bares, casas de cita, chinchorros, y el lugar pone edificios, bancos, empresas formales y convierte el lugar en un centro importante de negocios. Entonces tu propiedad inmediatamente sube de valor como la espuma. Eso quiere decir que las normas internacionales de información financiera establecen que la propiedad hay que registrarla contablemente de acuerdo a esas circunstancias, los valores en el tiempo. Entonces la depreciación de la misma puede disminuir o aumentar. Por lo tanto, en síntesis, las normas establecen que uno no solo debe de ajustar el valor de los activos a su valor real en el momento, para todos los efectos comerciales, tributarios y el registro contable. Y esto pues lógicamente va a hacer un cambio en las utilidades de las empresas. Para este segundo tema les voy a hablar un poquito de mi libro llamado La auditoría es pasión, emoción y creatividad, que explica mejor y más claramente lo que yo pienso de la auditoría. El libro es para motivar y su nombre lo dice muy claro. Primero a los jóvenes que inician sus estudios universitarios para que ingresen a la carrera de contaduría pública, y también motivar a las empresas, comercios pequeñas, medianas o grandes para que conozcan lo importante que son las auditorías y que lo comporten con su personal y sirva de ejemplo para proteger sus empresas. En el primer caso, el auditor debe tener mucha habilidad para un uso de observación y un razonamiento muy deductivo. Por eso, este libro va dirigido a la práctica, a la experiencia. En el segundo caso, las recomendaciones pueden generar grandes ahorros a todas las empresas y sobre todo que conozcan cómo mejorar sus ingresos, disminuir sus gastos, controlar las fechorías, corregir los errores, así como las negligencias y las injusticias. Cuando uno se presta para realizar una revisión, se convierte en un extraordinario reto y uno lo concibe como una visión enfocada a cumplir responsablemente hasta el final y una misión de llevar el estudio en forma objetiva y veraz. Para explicar diferente lo que les digo, aunque a la mayoría de auditores no les gusta que los comparen con los detectives, o más bien prohíben que se haga eso, en parte tienen razón. Por eso no voy a hacerlo con un detective real, sino con el mejor personaje creado por el escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle, llamado Sherlock Holmes, que para resolver los casos de los crímenes más complicados había que utilizar la inteligencia, tener mucha habilidad para el uso de la observación y un razonamiento muy deductivo. A este personaje siempre se le relacionaba con una lupa. Curioso casualidad, eran los instrumentos muy usados en la profesión de la auditoría, en la era de papel, y ha servido en muchas portadas en muchos libros, como símbolo de investigación del auditor de control interno. Creo, y sin decir mucho, la anterior explicación es la mejor definición emocional
para motivar a los jóvenes que inician sus estudios universitarios o aquellos ya avanzados, porque al auditor le tocará hacer cientos de estudios, todos de temas diferentes. No hay rutina, incluso en áreas que salen de su capacidad de especialización, y abordar campos como la ingeniería, la química, la medicina, la alimentación y muchos otros que les serán difíciles, pero jamás imposibles, porque como dije al principio, más bien serán todo un reto. Por lo tanto, el auditor tiene que ser igual o mejor que Sherlock Holmes para ayudar a mejorar los procedimientos, los controles internos, corregir los posibles errores, dar recomendaciones que ayuden a cuidar los activos, actualizar los reglamentos, los manuales y las políticas, así como combatir la corrupción, los abusos, las estafas, los fraudes, pero también la ineficiencia en la administración de los recursos o las labores de los auditados. También, desde el mismo inicio, hay que investigar y averiguar todo lo relacionado al tema. Hay que ver la historia, tales como estudios anteriores y sus resultados, así como la parte técnica que se ocupará de leyes, reglamentos, manuales, sistemas, procedimientos, políticas, equipos, cuestionarios, folletos, libros y cantidad de instrumentos que nos pueden llevar a obtener los resultados satisfactorios. No soy tan tonto ni voy a ser modesto, y aunque a uno no le dan un premio muchas veces ni las gracias, pero no es todo funcionario de auditoría que le produce millones de dólares, ¿verdad? Yo lo hice, en ahorros a las empresas, gracias a mis muchos hallazgos importantes y muy difíciles de descubrir. Y no estaba en el programa, yo mismo lo descubrí. Pero me queda la gran satisfacción que cumplí mi labor a través de mi capacidad de auditor, porque en verdad no se aprende en un día más, ni en toda la vida, ni en todas las universidades. Nunca se deja de aprender. Pero es muy bonita la profesión, nada rutinaria. Para servirles, Rodolfo Barrientos Bosa, muchas gracias. Les ofrezco mi tarjeta de presentación, Rodolfo Barrientos Bosa, contador público y privado. Les doy servicios de auditorías, inventario, investigaciones especiales. También les puedo llevar las contabilidades, planillas, impuestos, las importaciones y exportaciones, o asesorías administrativa, contable, financiera, licitaciones, contratos, investigaciones especiales y franquicias, así también como asociaciones solidaristas y cooperativas de ahorro, toda la asesoría en el campo. En mercadeo y publicidad es otro negocio mío que he tenido durante más de 40 años. Organizamos su evento, congreso, boda, maestro de ceremonias, video y fotografía profesional. También soy uno de los mejores del país en esos dos campos últimos, con las mejores empresas, agencias de publicidad, hotelería, bancos, las empresas más grandes del país, cámaras, en síntesis, muchísimos de las empresas y profesionales de este país y personas me han contratado como escritor, aforismos, novelas, cuentos, descubrimientos y otros. Mi teléfono 84 82 85 55. Muchas gracias. Si ocupan certificaciones de ingreso, con mucho gusto también. Muchas gracias. Hasta luego. Objetividad al auditor. La objetividad al auditor debe ser la consigna constante y sonante durante toda su vida. Nunca debe suponer, siempre hay que comprobar las cosas, ser sincero y nunca echar todo para un solo lado. Debe ser justo para todo el mundo. Cuando hay que denunciar hay que hacerlo, aunque sea un amigo, pero eso es el requisito básico. Pero también hay que defender a la persona cuando se está acusando injustamente. Solo quiero agregar la siguiente frase para cada estudio de auditoría: todo lo que nos dicen hay que creerlo hasta verlo. Voy a exponer un resumen muy corto pero nutritivo y lineal que son para todos los trabajos de la auditoría, dependiendo si es operativa, financiera o trabajos especiales. Eso va a depender que se usen estos 21 puntos, pero más o menos por ahí anda el asunto. Es un pequeño resumen. Las universidades y los procedimientos de auditoría, las normas internacionales, le van a hacer mucho más amplio el tema. Primero, hacer una buena planeación empezando por las cuentas y operaciones de mayor relevancia y cuantía que aseguren la mayor seguridad de la institución. Si bien es cierto, aquí se hace un muestreo estadístico para comenzar un estudio, siempre hay que darle también importancia a la relevancia y cuantía. Uno tiene que tener la observación para agregar no solo lo que nos da la muestra, sino también cosas importantes que aseguren tener una mayor seguridad en los estudios que hagamos y seguridad para la empresa, ¿va? 2. Análisis y revisiones históricas de lo que abarque un estudio. 3. Repaso de estudios de leyes, reglamentos, normas internacionales de auditoría, políticas de la empresa o institución,
manuales o cualquier folleto de información que sea necesario para realizar el estudio. Por lo menos tenerlo a mano para aplicarlos o ir consultando en todos los hallazgos encontrados. El plan de trabajo, esto es lo básico de todo trabajo de auditoría. 5 cuestionarios para la parte auditada y así poder ver de forma general el control interno, porque más adelante vamos a tener que estudiarlo muy profundamente. 6. Escogencia de una muestra aleatoria, como dije yo, para proporcionar una razonabilidad del estudio. Sin embargo, hay veces hay que salirse de esa muestra para abarcar algo más importante, por ejemplo, en montos o en dudas que tengamos nosotros. 7. Ejecución de plan de trabajo. 8. Es recomendable practicar las llamadas pruebas ácidas para los estados financieros. Esto ayuda mucho para principalmente en las auditorías financieras. 9. Análisis de riesgo empresarial. Esto, por ejemplo, si se tiene solo un congelador en un negocio y este se descompone, entonces el análisis va enfocado en ese riesgo, cómo solucionar el problema, no para la producción y las ventas, pero también para minimizar las pérdidas de los productos perecederos. 10. Revisión de los procedimientos de la parte auditada. Es muy importante. Si usted no revisa los procedimientos, ya comenzamos muy mal. Es lo primero que uno tiene que hacer. 11. Revisión en profundidad del sistema de control interno de la parte auditada. Ya esto en medio del estudio. Uno va revisando el estudio y va viendo el control interno de cada parte. 12. Cualquier otra revisión necesaria que descubra en el presente estudio, pero que sea de mucha importancia para la empresa. 13. Consultas técnicas o pruebas de laboratorio o cualquier otra especialidad que sean necesarias para el estudio en cuestión. Nosotros no somos expertos en química ni en muchas cosas, entonces tenemos que pedir ayuda. 14. Recolección de la evidencia suficiente y competente. No un error significa una evidencia. No puede ser que uno se equivoque una vez. Es la consecución de un montón de factores para recabar esa evidencia, que tiene que ser muy comprobativa de que se está haciendo algo mal. 5. Cuantificar económicamente el impacto de las deficiencias. Eso es muy importante porque un impacto puede ser desde un colón hasta $1.000.000. 16. Presentación de los resultados de la auditoría. Discusión primero con la parte auditada y luego con las instancias superiores, porque uno al discutir con la parte auditada puede ser que lo que uno está creyendo, que está viendo, que está viendo algún error, y resulta que al hablar con la parte auditada puede ser que nos diga y nos habla la luz y no era un error, estaba bien. Lo que pasa es que yo lo había interpretado mal. Pero eso siempre hay que hablar todo con las personas. Y claro, ya cuando uno va a la parte superior, pues ya lleva uno todo el panorama y la seguridad que se hizo bien las cosas. 17. Recomendación de ajustes. Reclasificaciones de eventos encontrar mayor relevancia para las correcciones inmediatas. 18. Informe y dictamen final. 19. Papeles de trabajo con la prueba suficiente y competente. Esto es un tema muy aparte, pero ya lo toqué al principio. Es la base del trabajo de todo auditor, sus papeles de trabajo bien enumerados, codificados, y donde nos va a llevar a todas las pruebas y todos los resultados del estudio. 20. Archivo de los papeles de trabajo e informes finales. Esto también es muy importante para los futuros trabajos y para el trabajo en sí. Y 21. Seguimiento de las recomendaciones, ajustes o correcciones, porque nada vale que nosotros digamos la solución o la recomendación y al final de cuentas la parte administrada o la empresa no haga nada, entonces sigue el mismo error. Entonces nosotros debemos dar seguimiento para insistir en hacer el arreglo respectivo que le puede estar costando millones de pesos a una empresa. Pero a estos 21 puntos quiero agregarle lo más importante, que es, por eso en mi libro cuando yo hablo, que ojalá que lo puedan adquirir o pedírmelo o pedirme las recomendaciones, lo que yo hablo que la parte práctica es lo que yo más toco. Y aquí se abarca el por qué le digo esto.
Quiero complementarlos agregando lo siguiente para un buen desempeño en la auditoría, que la experiencia, el olfato, la pericia, la intuición, leer las personas, los documentos, el ambiente, y lo más importante, el reto para el auditor, porque va a tener que aprender no solo su profesión como tal, sino que va a tener que prepararse por su propia iniciativa en otros campos o disciplinas, de acuerdo al estudio que esté realizando, para evitar ser ignorante o confundido por otras personas, incluso respetados profesionales de otras áreas. No es hacer una licenciatura en otra área, no, es comprender que no nos vayan a engañar, por lo menos saber las partes importantes o teóricas de los temas que vayamos a abarcar. Bueno, espero que les haya servido mucho esto. Rodolfo Barrito Moza se despide. Muchas gracias.